Julio César y la deuda como poder. Roma, año 72 a.C. El hombre que iba a conquistar el mundo conocido no tenía un solo sestercio. Estaba quebrado. Y eso, para Julio César, era exactamente su mejor arma. Para entender esta historia hay que entender una cosa primero. Roma no era una democracia moderna. Era un sistema donde el dinero y el poder eran exactamente la misma cosa. Sin dinero no había campañas militares. Sin campañas no había gloria. Sin gloria no había cargo político. Y sin cargo político no había protección legal. En Roma, un ciudadano privado podía ser llevado a juicio por sus enemigos en cualquier momento. Un magistrado en ejercicio, no. Cayo Julio César entendió esta ecuación desde muy joven y decidió usarla al revés. César nació en una familia patricia, es decir, de clase alta, pero sin gran fortuna personal. Cuando su padre murió, heredó el nombre y la sangre noble, pero no mucho más. Sin embargo, tenía algo que el dinero no puede comprar fácilmente. Tenía carisma, inteligencia y una ambición que no reconocía límites. Su primer gran movimiento fue endeudarse. No un poco. Endeudarse de una manera que hoy nos parecería una locura absoluta. Para financiar su carrera política, César pidió prestado a los hombres más ricos de Roma. A Craso, el hombre más adinerado de la República. A prestamistas, a aliados, a cualquiera que estuviera dispuesto a darle dinero. Las cifras que registran las crónicas son impresionantes. Antes de obtener su primer cargo importante, César debía el equivalente a lo que hoy serían decenas de millones de dólares. Sus acreedores no eran tontos. Sabían que prestaban a alguien que podía no devolver nunca. Pero César les ofrecía algo mejor que una garantía financiera. Les ofrecía poder futuro. Si César llegaba arriba, ellos llegaban con él. Y si no llegaba, de todas formas nadie podía llevarlo a juicio mientras tuviera un cargo público. Entonces César hizo algo que Roma no había visto en esa escala. Usó el dinero prestado para comprar al pueblo. Organizó juegos públicos de una magnitud sin precedentes, gladiadores, fieras exóticas, banquetes, espectáculos que duraban días enteros. Roma entera hablaba de César. El pueblo lo amaba y el pueblo votaba. Cada cargo que obtenía le daba más protección legal y más capacidad de endeudarse aún más. Era una espiral que solo podía terminar de dos maneras: en el fondo o en la cima. Cuando fue nombrado gobernador de la Galia en el año 59 a.C., César estaba al límite. Sus acreedores esperaban. Sus enemigos políticos esperaban. Y él cruzó los Alpes con sus legiones. Lo que vino después cambió el mundo occidental para siempre. Durante 8 años, César conquistó lo que hoy es Francia, Bélgica, parte de Alemania y realizó 2 expediciones a Britania. Se estima que murió 1 millón de personas en esas guerras. Otro 1 millón fue esclavizado. El botín fue incalculable. Con ese dinero, César pagó todas sus deudas, financió nuevas campañas políticas, pagó soldadas atrasadas y se convirtió en el hombre más poderoso de Roma sin haber ganado todavía una sola guerra civil. Pero ahí estaba el problema. El Senado romano vio lo que se venía y le ordenó a César disolver sus legiones antes de cruzar el río Rubicón de regreso a Italia. Un general con ejército dentro de Italia era una amenaza directa a la República. La ley era clara. César tenía 2 opciones:
obedecer y enfrentarse a sus enemigos políticos sin protección, lo que probablemente significaba el exilio o la muerte. O cruzar el Rubicón con sus tropas y declarar, en los hechos, una guerra civil. Eligió cruzar. Se dice que antes de dar la orden, dijo una sola frase: «La suerte está echada». 3 años de guerra civil después, César era el amo absoluto de Roma, dictador perpetuo. El primer hombre de la historia occidental en concentrar ese nivel de poder en una sola persona dentro de una república. Y entonces ocurrió lo que siempre ocurre cuando alguien llega tan lejos. El 15 de marzo del año 44 a.C., en el Teatro de Pompeyo, un grupo de senadores que habían sido sus aliados, sus amigos y, en algunos casos, sus deudores, lo rodearon durante una sesión del Senado. 23 puñaladas. El hombre que había conquistado el mundo conocido murió en el suelo del Senado, solo, envuelto en su toga. Sus asesinos creyeron que con su muerte salvaban a la República. Estaban equivocados. La República murió con él. Y lo que vino después fue el imperio. La ambición de César no terminó con él. Terminó con la forma de gobierno que él había jurado defender. Con las instituciones que habían construido a Roma durante 500 años. Con la vida de cientos de miles de personas que murieron en las guerras que su ambición desató. Julio César quería ser el más grande, y lo fue, pero el precio lo pagaron todos los demás. Ramsés II, el faraón que perdió una batalla y la convirtió en victoria eterna. Imagínate llevar a tu imperio al borde del colapso militar, perder a la mitad de tus tropas en una emboscada y tener que huir para salvar tu vida. ¿Cuál es tu brillante estrategia al regresar a casa? Obligar a todo tu país a tallar en piedra que ganaste tú solo, convirtiendo tu mayor humillación en la campaña publicitaria más exitosa de la antigüedad. Egipto. Año 1274 a.C. Ramsés II acaba de ascender al trono. Es joven, asquerosamente rico y tiene un ego del tamaño de la Gran Pirámide. Pero en el despiadado mundo antiguo, no sos un dios viviente hasta que derramás sangre extranjera. Su obsesión es la ciudad fortificada de Kadesh, en la actual Siria. Un territorio controlado por sus peores enemigos, el implacable imperio hitita. Ramsés quiere la gloria absoluta. Reúne a 20.000 soldados, el ejército más colosal que Egipto haya movilizado jamás, y marcha hacia el norte. Va ciego de arrogancia, completamente convencido de que el universo entero se inclinará ante su simple presencia. Pero la guerra no perdona la vanidad, y la realidad lo estaba esperando con un cuchillo en la oscuridad. Visualiza la escena con la luz cruda y despiadada del desierto. Ramsés avanza subido en su carro de guerra de oro macizo. Va tan embriagado por su propia supuesta divinidad que comete el pecado capital de cualquier comandante militar: subestimar a su oponente. Avanza a toda velocidad con su guardia personal y la primera de sus 4 divisiones, dejando al resto de su inmenso ejército marchando a kilómetros de distancia. No le importa. Él es el sol en la tierra. ¿Quién se atrevería a atacarlo? En el camino, sus soldados capturan a 2 pastores locales. Tras ser torturados, los pastores confiesan exactamente lo que el faraón quiere escuchar:
Le aseguran que el ejército hitita está aterrorizado y ha huido muy lejos hacia el norte. Ramsés sonríe. Su arrogancia le nubla el juicio por completo. Ordena montar el campamento de inmediato frente a la ciudad, preparándose para entrar a Kadesh al día siguiente como un conquistador divino. Pero los pastores eran espías, peones suicidas enviados por el rey hitita. El ejército enemigo no había huido a ninguna parte. Estaba escondido exactamente detrás de la colina frente al campamento egipcio. 40,000 hombres y miles de pesados carros de guerra aguardando en un silencio sepulcral. La emboscada es una masacre absoluta. Los carros hititas arrasan el flanco del campamento egipcio. Las defensas de madera se astillan como si fueran papel. El polvo ahoga los gritos de los soldados degollados. Ramsés II, el dios intocable que venía a conquistar el mundo, se encuentra de repente rodeado, viendo cómo su gloriosa primera división es despedazada frente a sus ojos. El pánico es total. La ambición de un solo hombre acaba de condenar a muerte a miles. Ramsés lucha desesperadamente y solo logra sobrevivir porque, en un golpe de pura suerte y no de genio táctico, llegan refuerzos inesperados desde la costa que atacan a los hititas por la retaguardia, dándole tiempo al faraón para huir del matadero. Al final del día, los hititas se atrincheran en su ciudad inexpugnable. El campo de batalla es un océano de cadáveres. Es un empate táctico sangriento, pero con un sabor a derrota estratégica total. Ramsés no logra tomar Kadesh, no logra destruir al rey hitita. Su ambición ciega lo ha llevado directo a la humillación. Tiene que dar media vuelta y volver a Egipto arrastrándose, con las manos vacías y miles de viudas llorando en su tierra. Cualquier otro rey habría enfrentado una rebelión civil. Pero Ramsés entiende algo que los tiranos modernos tardarían siglos en perfeccionar. Entiende que en la política, la verdad de lo que pasó en el campo de batalla no importa absolutamente nada. Si sos el único dueño de la imprenta. Al llegar a Egipto, Ramsés no pide perdón. Activa la maquinaria de propaganda más descarada de la historia humana. Ordena que en cada pared, en cada obelisco y en cada templo importante de su imperio se talle a fuego el famoso poema de Pentaur, un relato oficial y obligatorio donde afirma sin pudor que sus soldados lo abandonaron por cobardía y que él, completamente solo y bendecido por los dioses, aniquiló a miles de hititas con sus propias manos. Se hace esculpir en estatuas gigantescas, aplastando enemigos como si fueran insectos. Todo el imperio se traga la mentira. Ramsés gobierna durante décadas creyéndose el vencedor absoluto, convencido de que su engaño vivirá por la eternidad. Pero la ambición tiene la mala costumbre de dejar recibos. Milenios después, los arqueólogos excavaron las ruinas de la capital hitita y enterrado bajo la arena no encontraron un poema épico. Encontraron una simple tablilla de arcilla horneada. Era el Tratado de Kadesh, el primer tratado de paz documentado de la humanidad, firmado años después de la batalla. Y en sus cláusulas, la verdad quedó desnuda. Los hititas se quedaron con la ciudad, mantuvieron sus fronteras intactas. Y Ramsés II, el supuesto dios invencible, tuvo que aceptar las condiciones de los perdedores y firmar la paz con aquellos a los que decía haber aniquilado.
Ramsés II agotó las arcas de su imperio para construir una eternidad sobre una farsa, creyendo que la piedra tallada era suficiente para esconder la sangre de su fracaso. Pero ahí reside la hermosa ironía de la ambición desmedida. Toda la riqueza de Egipto y miles de toneladas de granito no pudieron evitar que el mito del faraón más grande del mundo fuera destruido, 3000 años después, por un simple y miserable pedazo de barro cocido. Calígula, el emperador que declaró la guerra al océano. Imagínate al ejército más letal del mundo antiguo, alineado frente a la inmensidad del Mar del Norte. Miles de legionarios romanos, curtidos en batalla, armados hasta los dientes, esperando la orden de invadir. Y entonces, el hombre más poderoso del planeta levanta la mano y les da la orden definitiva a atacar el agua. Roma, entre el año 37 y el 41 después de Cristo. El emperador Cayo Julio César Augusto Germánico. La historia lo recuerda con un apodo infantil que él odiaba profundamente: Calígula. Para entender lo que ocurrió en esa playa hay que olvidar el mito del loco demente que nos vendió el cine. Calígula no estaba simplemente loco, estaba intoxicado de poder absoluto. Y su crueldad no era irracional, era un sistema de control meticulosamente calculado. Las legiones romanas eran la verdadera columna vertebral del imperio. Ponían y quitaban emperadores a voluntad. Si el ejército te amaba, gobernabas. Si el ejército te odiaba, tu esperanza de vida se medía en semanas. Calígula lo sabía. Sabía que la única fuerza en la tierra capaz de arrebatarle su corona y su supuesta divinidad eran esos mismos hombres armados. Necesitaba someterlos. No físicamente, porque eso era imposible. Necesitaba quebrar su orgullo. Para un soldado romano no había nada peor que la deshonra. Así que el emperador ideó el plan de humillación masiva más brillante y retorcido de la antigüedad. Movilizó a sus legiones hasta la costa de la Galia. Les hizo creer que cruzarían el mar para conquistar Britania. Los tensó como la cuerda de un arco. Y cuando estaban frente a las olas frías del norte, detuvo la marcha. Se paró frente a ellos, con la mirada fría de un dios que se aburre con los mortales, y declaró la guerra a Neptuno, el dios de los océanos. Ordenó a los soldados desenvainar sus espadas y golpear las olas. Ordenó a las máquinas de asedio disparar rocas contra el agua. Imagina la escena: miles de veteranos de guerra con las cicatrices de 100 batallas, obligados a apuñalar la espuma del mar mientras su emperador los observaba. Pero la humillación no terminó ahí. Calígula exigió un botín de guerra, obligó a los legionarios a arrastrarse por la arena, soltar sus armas y llenar sus cascos con conchas marinas. Ese era el tesoro que llevarían de regreso a Roma. Conchas de playa para celebrar su gran victoria sobre el mar. Calígula regresó a la capital convencido de su propia genialidad. Había castrado psicológicamente a su ejército. Los había convertido en el hazmerreír del imperio. Creyó que, al despojarlos de su honor, los había dejado sin el valor necesario para rebelarse. Se sentía intocable, un dios caminando entre esclavos rotos. Pero la ambición absoluta siempre te ciega ante el peligro que tienes más cerca. Calígula miró tan lejos para controlar a las legiones de las fronteras que se olvidó de mirar su propio pasillo.
Después de apenas 4 años de reinado, el Dios viviente que doblegó al océano descubrió que no podía doblegar la naturaleza humana. La humillación sistemática no genera sumisión eterna, genera odio puro y concentrado. En enero del año 41, en un oscuro corredor subterráneo del palacio, el hombre que le declaró la guerra al mar encontró su final. No fueron las grandes legiones humilladas las que cobraron la deuda. Fue su propia guardia pretoriana, los hombres encargados de protegerle la espalda. Lo acorralaron y lo masacraron a puñaladas. 30 veces el acero perforó al supuesto dios. Calígula creyó que humillando a sus soldados los volvería inofensivos. Pero la historia tiene una ironía implacable. El emperador que obligó a miles de hombres a recoger conchas en la playa para demostrar su poder infinito, murió ahogado en su propia sangre, asesinado por los únicos hombres en los que había decidido confiar. Cleopatra VII. La seducción como política exterior. Olvida todo lo que la ficción te ha enseñado. Olvida los baños de leche, el maquillaje exótico y el viejo mito de la devoradora de hombres. La mujer más famosa de la antigüedad no controló el mundo con su belleza. Lo hizo porque era la mente política más brillante, despiadada y calculadora de su época. Egipto. Entre los años 51 y 30 a.C., el mundo mediterráneo está siendo devorado vivo por la implacable maquinaria militar de Roma. Nación tras nación cae bajo el peso de las legiones. Pero en el delta del Nilo, una joven reina de 21 años entiende perfectamente el tablero de ajedrez. Su nombre es Cleopatra VII. Y sabe que su imperio está al borde de la aniquilación. La dinastía a la que pertenece es un nido de víboras griegas que llevan 300 años gobernando Egipto sin siquiera molestarse en hablar el idioma de su propio pueblo. Cleopatra es diferente. Ella domina 9 idiomas. Es la primera de toda su estirpe en aprender la lengua egipcia. Es una erudita, una administradora estricta y, sobre todo, una estratega que entiende la regla básica de la supervivencia. Si no tienes acero para frenar a Roma, tienes que usar el oro y la seducción como política exterior. Su reino es asquerosamente rico, pero militarmente débil. Así que Cleopatra diseña un plan maestro. No va a enviar ejércitos a morir contra los escudos romanos. Va a comprar, manipular y enamorar a los generales que los dirigen. El primero en caer en la trampa es Julio César. Cuando el hombre más poderoso del planeta llega a Alejandría, ella no le declara la guerra. Se hace envolver en secreto dentro de un saco o una alfombra y se hace entregar directamente en sus aposentos privados. No fue un acto de desesperación romántica. Fue una emboscada diplomática perfecta. César queda cautivado no solo por su presencia, sino por su intelecto agudo y su visión política. Cleopatra convierte al dictador de Roma en su guardaespaldas personal. Usa las legiones extranjeras para aplastar a sus propios hermanos y asegurar su trono de oro. Pero la ambición extrema es un juego peligroso. Cuando Julio César es asesinado de 23 puñaladas en el Senado, el escudo protector de Cleopatra desaparece en un charco de sangre. Cualquier otro monarca habría entrado en pánico y huido. Ella simplemente cambia de objetivo. El nuevo hombre fuerte de Roma es Marco Antonio. Cleopatra sabe que él no es un intelectual sofisticado como César. Es un militar tosco, arrogante y adicto a los excesos.
así que le da exactamente el circo que necesita. Navega a su encuentro por el río en una barcaza con la popa de oro macizo, velas púrpuras y remos de plata, vestida como una diosa viviente. No lo está seduciendo, lo está hipnotizando y comprando. Y Marco Antonio se vende al instante. Juntos forman la alianza más poderosa y temida del mundo oriental. Acumulan tesoros infinitos, legiones y vastos territorios. Pero aquí es donde la ambición desmedida siempre cobra su factura. Cleopatra y Marco Antonio cometen el error letal de creer que pueden desafiar a Roma misma. Se olvidan de que el poder prestado, el poder que depende del deseo de otro, es solo un castillo de naipes. Desde la capital del imperio, el frío y calculador Octavio, el heredero de César, los observa. Octavio no es un soldado fanfarrón, es un burócrata de sangre helada que no cae en trampas de seda. Utiliza la relación de Marco Antonio y Cleopatra para convencer al Senado de que una reina extranjera está intentando robarse la capital del mundo. Y declara la guerra total. La respuesta romana es implacable. En la gran batalla naval de Accio, la flota de los amantes es aniquilada. El sueño del inmenso imperio oriental se hace pedazos y se hunde en el mar. Las tropas de Octavio marchan sobre las calles de Alejandría. Marco Antonio, quebrado, traicionado y derrotado, se quita la vida con su propia espada. Y Cleopatra, la mente maestra que había manejado a los titanes de la tierra con sus dedos cubiertos de joyas, se queda completamente sola. Octavio entra en la ciudad, y a diferencia de Julio César y de Marco Antonio, él no la quiere en su cama, la quiere en una jaula. Su plan es mantener a la reina viva, encadenarla con pesados grilletes de oro y exhibirla por las calles de Roma como un animal exótico humillado. Quería demostrarle al mundo que el águila romana finalmente había aplastado a la serpiente del Nilo. Pero la reina de Egipto aún tenía un último movimiento en el tablero. Entendió con una lucidez escalofriante que la única forma de vencer a un hombre que lo tiene absolutamente todo es negándole su victoria perfecta. Se encerró en su mausoleo de piedra. Burlando la estricta vigilancia de los guardias de Octavio, consiguió que le introdujeran una serpiente venenosa oculta en una cesta de higos. O, según cuentan otras voces de la época, utilizó un veneno letal que guardaba escondido en una aguja para el cabello. La mujer que usó su vida y su cuerpo para doblegar a los imperios, usó su propia muerte para dar el golpe definitivo. Cuando los soldados romanos derribaron las pesadas puertas del mausoleo, no encontraron a una prisionera asustada. La encontraron vestida con sus mejores galas reales, sentada recta y con la frente en alto en su trono de oro. Muerta, intocable, reina absoluta hasta el último segundo de su existencia. Cleopatra apostó la independencia de todo un país a su capacidad para controlar la voluntad y la ambición de los hombres más peligrosos del mundo. Pero la ironía de su historia es perfecta. Pasó toda su vida utilizando el deseo de los demás para sobrevivir y acumular poder. Y terminó descubriendo que el único hombre que realmente selló su destino y aniquiló su imperio fue el único romano que jamás la deseó. Sejano, el hombre que casi robó el imperio romano. Roma, año 23 después de Cristo. El emperador más poderoso del mundo decidió irse de vacaciones y nunca volvió.
Lo que pasó en los 11 años siguientes es una de las historias de ambición más perfectas y más devastadoras que registra la historia antigua. Una historia donde un solo hombre, sin título de emperador, sin sangre imperial, sin ningún derecho legítimo al trono, estuvo a horas de apoderarse del Imperio Romano. Para entender cómo fue posible, hay que conocer primero al hombre que lo permitió. Tiberio era el segundo emperador de Roma, sucesor de Augusto, un hombre brillante como militar, pero profundamente infeliz como gobernante. Desconfiaba de todos, detestaba la política, detestaba al Senado, detestaba Roma misma. Y en el año 26 después de Cristo simplemente se fue. Se instaló en la isla de Capri, en el Golfo de Nápoles, y desde ahí pretendió gobernar el imperio más grande del mundo occidental. El problema era obvio: alguien tenía que quedarse en Roma. Ese alguien fue Lucio Elio Sejano. Sejano era el jefe de la Guardia Pretoriana, la fuerza militar de élite encargada de proteger al emperador. Era inteligente, carismático, ambicioso y extraordinariamente paciente. Tiberio confiaba en él de una manera que bordeaba la devoción. Lo llamaba públicamente el compañero de mis fatigas. Lo trató como a un hijo. Fue el error más costoso de su vida. Desde Roma, Sejano comenzó a construir su poder con una meticulosidad que da escalofríos. Primero concentró a todas las cohortes pretorianas en un único cuartel en Roma. Antes estaban dispersas por la ciudad y los alrededores. Ahora estaban todas juntas, bajo su mando directo, en el corazón de la capital. Nadie en el Senado protestó. Nadie en el palacio dijo nada. Era una decisión logística razonable, explicó Sejano. Y Tiberio, desde su isla, estuvo de acuerdo. Después comenzaron las muertes. Sejano entendía algo que pocos políticos comprenden con tanta claridad. Para llegar al trono imperial, no necesitaba matar al emperador. Necesitaba eliminar a todos los que estaban entre el trono y él. Y entre Tiberio y el vacío de poder había una familia entera. Los herederos legítimos, los hijos de Germánico, el general más querido de Roma y sobrino de Tiberio. Sejano se acercó primero a Livila, esposa de Druso, el hijo de Tiberio. Se convirtió en su amante. Y juntos envenenaron a Druso en el año 23. La muerte pasó por natural. Nadie sospechó nada durante años. Luego cayó Agripina, la viuda de Germánico. Acusada de traición sobre la base de denuncias anónimas que Sejano mismo organizaba, fue arrestada y desterrada. Murió en el exilio. Sus dos hijos mayores corrieron la misma suerte: arrestados, desterrados, muertos. Para el año 31 después de Cristo, Sejano había eliminado a casi toda la línea de sucesión legítima. Solo quedaba un niño, Calígula, el menor de los hijos de Germánico, al que Tiberio tenía cerca en Capri, probablemente sin entender del todo lo que estaba pasando. Sejano pidió entonces algo que no tenía precedentes. Le pidió a Tiberio autorización para casarse con Livila, la viuda de Druso, con quien ya llevaba años de relación secreta. Casarse con un miembro de la familia imperial era, en los hechos, declarar una aspiración al trono. Tiberio, sorprendentemente, no dijo que sí de inmediato, pero tampoco dijo que no. Y eso, para Sejano, fue suficiente señal para seguir adelante.
Lo que Sejano no calculó fue que Tiberio desde su isla seguía recibiendo información y que no toda esa información pasaba por sus manos. Antonia, madre de Germánico y mujer de una inteligencia política excepcional, le escribió a Tiberio una carta personal detallando todo lo que Sejano había estado haciendo durante años. Los envenenamientos, las conspiraciones, las muertes que habían parecido naturales y no lo eran. Tiberio leyó la carta y actuó. Lo hizo con una precisión quirúrgica que demostró que, aunque estuviera en una isla pescando, seguía siendo un político romano de primera categoría. Convocó al Senado para una sesión especial. Anunció que enviaría una carta con instrucciones importantes. Toda Roma sabía que en esa carta Tiberio nombraría a Sejano su sucesor formal. Sejano llegó al Senado esa mañana en el punto más alto de su poder. Sus amigos lo rodeaban. Los senadores lo saludaban con deferencia. La carta empezó a leerse en voz alta. Al principio era rutinaria. Asuntos menores. Decisiones administrativas. Luego comenzaron las críticas. Pequeñas objeciones al comportamiento de Sejano. Los senadores empezaron a mirarse entre ellos. Y entonces llegó la parte final. Tiberio ordenaba el arresto inmediato de Lucio Helio Sejano. En cuestión de minutos, el hombre más poderoso de Roma después del emperador fue encadenado en el mismo Senado, donde momentos antes todos lo reverenciaban. Sus amigos se alejaron. Sus aliados desaparecieron. Los mismos senadores que esa mañana lo saludaban votaron esa tarde su condena. Fue ejecutado ese mismo día. Su cuerpo fue arrojado a la escalinata de la cárcel mamertina y la turba romana lo despedazó durante 3 días. Pero la historia no terminó ahí. Tiberio ordenó una purga sistemática de todo el círculo de Sejano, sus amigos, sus colaboradores, sus delatores, sus familiares. Su exesposa fue ejecutada. Su hija menor, que según la ley romana no podía ser ejecutada porque era virgen, fue violada primero por el verdugo y luego ejecutada para cumplir con la formalidad legal. Es uno de los episodios más sombríos de la historia romana y ocurrió bajo el gobierno del hombre que Sejano había servido durante décadas. Sejano había llegado más lejos que cualquier hombre sin sangre imperial en la historia de Roma. Había gobernado el imperio más grande del mundo durante casi una década. Había eliminado a príncipes, herederos y rivales con una paciencia y una frialdad que pocos políticos en la historia pueden igualar. Y cayó en un solo día, en pocas horas, sin que nadie moviera un dedo para salvarlo, porque esa es la trampa de la ambición sin límites. Cuanto más alto llegas usando el miedo y la traición, más solos estás cuando el viento cambia de dirección. Sejano no tenía amigos, tenía cómplices, y los cómplices no arriesgan su vida por nadie. El hombre que casi robó el Imperio Romano no fue destruido por un ejército, ni por una conspiración, ni por la fuerza. Fue destruido por una carta, y por haber creído que era más inteligente que el hombre al que servía. Darío, el rey que inventó su propio derecho a gobernar. Persia. Año 522 a.C. Un hombre acaba de matar al rey, y en pocas semanas va a convencer a todo el imperio de que los dioses lo mandaron a hacerlo. Para entender esta historia hay que entender cómo funcionaba el poder en el mundo antiguo.
En Persia, como en casi todas las civilizaciones de la época, el rey no gobernaba por la fuerza solamente. Gobernaba porque los dioses lo habían elegido. Sin esa legitimidad divina, un rey no era un rey. Era simplemente un hombre con un ejército. Darío era ese hombre. Ciro el Grande había fundado el imperio persa décadas antes y lo había convertido en el más grande que el mundo había visto hasta entonces. Su hijo Cambises lo heredó y amplió aún más sus fronteras, conquistando Egipto. Pero Cambises murió en el año 522 a.C. durante una campaña militar, en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Lo que pasó después fue un caos político inmediato. Un hombre llamado Gaumata se proclamó rey, afirmando ser Esmerdis, el hermano de Cambises al que todos creían muerto. El imperio entero lo aceptó durante varios meses. Y entonces apareció Darío. Darío pertenecía a una rama lateral de la familia real aqueménida. Tenía sangre noble, sí, pero no tenía ningún derecho directo al trono. Era un oficial militar, joven, ambicioso e inteligente de una manera que iba mucho más allá del campo de batalla. Junto a 6 nobles persas, organizó el asesinato de Gaumata. Entraron al palacio, mataron al rey usurpador y en el momento en que el cuerpo todavía estaba tibio, Darío se proclamó rey de Persia. Sus 6 cómplices lo aceptaron. El ejército tardó un poco más. El resto del imperio, que abarcaba desde Egipto hasta la India, no estaba nada convencido. En los 2 años siguientes, Darío aplastó 19 rebeliones en 9 provincias distintas. 19 veces alguien se levantó y dijo que ese hombre no tenía derecho a gobernar. 19 veces Darío los derrotó. Pero la fuerza militar resuelve el problema del presente, no resuelve el problema de la historia. Y ahí fue donde Darío hizo algo que ningún rey había hecho antes con esa escala y esa ambición. Decidió reescribir la realidad. En una roca de casi 100 metros de altura, en un acantilado del oeste de Irán llamado Behistún, mandó grabar la historia oficial de su llegada al poder. El trabajo duró años. Artesanos colgados con cuerdas desde la cima tallaron en 3 idiomas distintos, en persa antiguo, en elamita y en acadio, el relato completo de cómo Darío había salvado al imperio. Según esa versión, Gaumata era un impostor y un mentiroso. Según esa versión, el verdadero Esmerdis había sido asesinado en secreto por Cambises antes de morir, y Gaumata había usurpado su identidad para robar el trono. Según esa versión, Ahura Mazda, el dios supremo persa, había elegido personalmente a Darío para restaurar el orden y la verdad en el mundo. La inscripción terminaba con una advertencia directa a las generaciones futuras. Decía, en esencia, que si alguien destruía o modificaba ese texto, que Ahura Mazda lo destruyera a él. Era un golpe de genio político de una frialdad impresionante. Darío no solo contaba su versión, la grababa en piedra a 100 metros de altura, en 3 idiomas, con la firma de un dios. Hacía físicamente difícil borrarla. Y hacía teológicamente aterrador intentarlo. La pregunta que los historiadores modernos no pueden responder con certeza es la más obvia. ¿Era verdad algo de lo que decía esa inscripción? ¿Gaumata era realmente un impostor? ¿O era el verdadero hermano del rey, con más derecho al trono que Darío? Y la historia del impostor era exactamente eso, una historia fabricada para justificar un asesinato. No hay manera de saberlo, porque la única fuente que sobrevivió es la que Darío mismo mandó grabar. Borró todas las demás. Darío gobernó durante 36 años. Expandió el imperio hasta sus límites máximos.
Construyó Persépolis, una de las ciudades más espectaculares del mundo antiguo. Organizó el primer sistema de correos de la historia, las primeras rutas comerciales formales, los primeros censos poblacionales documentados. Fue, por cualquier medida objetiva, uno de los grandes gobernantes de la antigüedad. Y construyó todo ese legado sobre una mentira grabada en piedra a 100 metros de altura, en 3 idiomas, con la firma de un dios. La inscripción de Behistún sigue ahí hoy, 25 siglos después. Fue clave para que los arqueólogos modernos descifraran la escritura cuneiforme en el siglo XIX. La estudiaron durante décadas, la tradujeron con precisión, y lo que encontraron fue exactamente lo que Darío quería que encontraran: su versión, su historia, su verdad. La ambición de Darío no solo le dio un imperio, le dio la eternidad. Pero la eternidad que construyó no era la suya, era la del personaje que inventó para llegar al poder. Y esa es quizás la trampa más perfecta de todas. Cuando la mentira funciona tan bien que nadie puede distinguirla de la verdad, el mentiroso queda atrapado en ella para siempre. Darío el Grande fue uno de los reyes más poderosos de la historia, y nadie sabe, todavía hoy, si tenía algún derecho a hacerlo. Herodes, el rey que destruyó todo lo que amaba para no perder nada. Judea, año 37 a.C. Un hombre acaba de conquistar su propio reino con ayuda de Roma. Tiene poder absoluto, tiene riqueza incalculable, tiene un ejército leal, y va a pasar los siguientes 33 años destruyéndose a sí mismo desde adentro. Para entender a Herodes hay que entender una cosa primero. Herodes no era judío de origen noble. Era idumeo, de una región al sur de Judea, de una familia que se había convertido al judaísmo apenas una generación antes. En la escala social de la época, eso lo colocaba exactamente un escalón por encima de un extranjero. El pueblo que gobernaba nunca lo consideró uno de los suyos, y eso, para Herodes, fue una herida que nunca cerró. Su padre, Antípater, había sido un político hábil que supo navegar las guerras civiles romanas apostando siempre al bando ganador. Herodes heredó ese instinto. Cuando Roma ofreció reconocerlo como rey de Judea, aceptó sin dudar. Cuando tuvo que conquistar militarmente ese reino que Roma le regalaba en papel, lo hizo con una ferocidad que dejó cicatrices profundas en el país. Llegó al trono con 36 años, inteligente, enérgico, visionario y aterrorizado. El miedo de Herodes no era irracional. Tenía enemigos reales por todos lados. La familia de su esposa, los asmoneos, eran la dinastía legítima que él había desplazado y nunca lo perdonaron. Cleopatra de Egipto quería su territorio y tenía el oído de Marco Antonio. Roma podía cambiar de opinión en cualquier momento. Y dentro de su propio palacio, las intrigas no paraban nunca. La respuesta de Herodes a ese miedo fue siempre la misma: eliminar la amenaza antes de que la amenaza lo eliminara a él. El primer gran golpe ocurrió dentro de su propia familia. Su cuñado Aristóbulo era el último varón de la dinastía asmonea. Herodes lo había nombrado sumo sacerdote para calmar las tensiones. Fue un error. Aristóbulo era joven, apuesto y enormemente popular. Cuando el pueblo lo aclamó durante una ceremonia religiosa con un entusiasmo que Herodes nunca había recibido, la decisión estaba tomada. Semanas después, Aristóbulo murió ahogado en una piscina durante una fiesta. Un accidente, dijo Herodes. Nadie le creyó. Aristóbulo tenía 17 años. Después llegó el turno de su suegro, luego de varios consejeros. Luego de 45 miembros del Sanedrín, el consejo religioso judío, que habían apoyado al bando equivocado durante la conquista. Cada muerte era presentada como una necesidad política, una traición descubierta a tiempo, una conspiración desarticulada. Herodes era muy bueno construyendo los expedientes que justificaban lo que ya había decidido hacer. Pero el episodio más devastador fue el de su esposa Mariamne. Herodes amaba a Mariamne de una manera que los cronistas de la época describen como casi enfermiza. Era asmonea, de la familia que él había desplazado.
y eso hacía que su amor fuera además una obsesión política. Si ella lo amaba, su reinado tenía legitimidad. Si ella lo despreciaba, era solo un usurpador. Mariamne lo despreciaba. No lo ocultaba demasiado. Cuando Herodes tuvo que presentarse ante Marco Antonio en 2 ocasiones distintas, dejó instrucciones secretas de que si él no regresaba, Mariamne debía ser ejecutada. No quería que ningún otro hombre la tuviera. Mariamne se enteró de las instrucciones en ambas ocasiones, y cuando Herodes volvió esperando un reencuentro amoroso, encontró a una mujer que lo miraba con una frialdad que él no podía tolerar. Sus enemigos en la corte lo notaron y actuaron. Su madre y su hermana comenzaron a susurrarle a Herodes que Mariamne lo traicionaba, que conspiraba contra él, que lo odiaba. La mayoría de esas acusaciones eran fabricadas o enormemente exageradas. Pero Herodes, que podía desarticular conspiraciones reales con una eficiencia brutal, era completamente ciego cuando se trataba de ella. La mandó a juicio, la condenó, la ejecutó. Y según los cronistas, pasó el resto de su vida llamándola por su nombre en los pasillos del palacio vacío, ordenando a sus sirvientes que la buscaran, llorando su muerte con una desesperación que sus consejeros no sabían cómo manejar. Había matado a la única persona que, según él mismo admitía, había amado de verdad. Pero la historia no terminó ahí. En sus últimos años, Herodes se volvió cada vez más paranoico. Sus propios hijos, que había tenido con Mariamne, comenzaron a ser vistos como una amenaza. Eran asmoneos por su madre. El pueblo los quería, y eso era suficiente razón. Mandó ejecutar a Alejandro y a Aristóbulo, sus 2 hijos con Mariamne, acusados de conspirar contra él. Años después mandó ejecutar también a Antípater, su hijo mayor de un matrimonio anterior, apenas 5 días antes de su propia muerte. El emperador Augusto, cuando escuchó la noticia, dijo una frase que quedó registrada para siempre. Dijo que era mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo, porque al cerdo, al menos, las leyes judías lo protegían. Herodes murió en el año 4 a.C., solo, comido por una enfermedad que los médicos no podían diagnosticar ni tratar, rodeado de sirvientes que lo temían y de familiares que esperaban su muerte. Había construido el Templo de Jerusalén, una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Había construido ciudades, puertos, fortalezas, acueductos. Había mantenido la paz en una región que nunca tenía paz, y había destruido metódicamente a cada persona que lo había querido o que podría haberlo querido. La ambición de Herodes no era solo política, era existencial. Quería ser amado por un pueblo que nunca lo aceptó. Quería ser legítimo en un trono que nunca sintió suyo. Quería controlar hasta el amor de las personas que tenía al lado. Y en ese intento de controlarlo todo, lo perdió todo. El hombre que construyó el templo más sagrado de la historia judía murió siendo el personaje más odiado de esa misma historia. Esa es la paradoja final de Herodes, que su grandeza y su destrucción fueron exactamente la misma cosa. Temístocles, el héroe que salvó a Grecia y terminó trabajando para el enemigo. Atenas, año 480 a.C. Un hombre acaba de ganar la batalla naval más importante de la historia antigua. Acaba de salvar a Grecia de la conquista persa. Acaba de cambiar el curso de la civilización occidental. Y en menos de 10 años, ese mismo hombre va a estar viviendo en Persia, gobernando una ciudad persa, comiendo en la mesa del rey persa, del mismo imperio que acababa de ayudar a destruir. Para entender cómo fue posible, hay que entender quién era Temístocles antes de Salamina. Era el político más hábil de Atenas, posiblemente el más inteligente y, sin duda, el más incómodo. Había nacido de madre extranjera, lo que en Atenas lo colocaba en una posición social ambigua que sus enemigos usaban contra él cada vez que podían. Pero tenía algo que compensaba todo eso. Veía el futuro con una claridad que los demás no tenían. Cuando el rey persa Jerjes comenzó a reunir el ejército más grande que el mundo antiguo había visto, la mayoría de los griegos debatía si rendirse o huir.
Temístocles llevaba años preparándose para ese momento. Había convencido a Atenas de invertir los ingresos de las minas de plata de Laurión en construir una flota de guerra, 200 trirremes, la flota más grande que Atenas había tenido en su historia. Sus rivales políticos lo habían acusado de megalomanía, de desperdiciar el dinero público, de preparar una guerra que nunca iba a llegar. La guerra llegó. En el año 480 a.C., el ejército persa cruzó el Helesponto con más de 100.000 soldados. Atenas fue evacuada y quemada. Y en el estrecho de Salamina, Temístocles ejecutó uno de los planes militares más brillantes de la historia. Mandó un mensaje secreto al propio Jerjes diciéndole que los griegos planeaban huir esa noche y que si quería destruirlos tenía que bloquear el estrecho de inmediato. Era una trampa. Jerjes ordenó el bloqueo. La flota persa, enorme y poderosa en mar abierto, quedó atrapada en un espacio estrecho donde su tamaño era una desventaja. Los trirremes atenienses los destrozaron. Jerjes observó la derrota desde un trono en la orilla y se retiró. Grecia estaba salva. Temístocles era el héroe más grande del mundo griego. Debería haber sido el final perfecto. No lo fue. La política ateniense tenía una herramienta peculiar llamada ostracismo. Una vez al año, los ciudadanos podían votar para exiliar a cualquier persona que consideraran demasiado poderosa o peligrosa para la democracia. No necesitaban acusarlo de ningún crimen. Solo necesitaban botar su nombre en un trozo de cerámica. Temístocles era demasiado grande, demasiado influyente y demasiado difícil de controlar. Sus enemigos políticos llevaban años esperando el momento. En el año 471 a.C., Temístocles fue ostracizado, exiliado de la ciudad que había salvado, sin juicio, sin cargos formales, sin posibilidad de defenderse, simplemente porque era demasiado. Se instaló en Argos, una ciudad rival de Esparta en el Peloponeso, pero sus enemigos no se conformaron con el exilio. Los espartanos lo acusaron formalmente de haber conspirado con Persia años antes, durante las guerras médicas. La acusación era casi con certeza falsa o enormemente exagerada. Pero Atenas, presionada por Esparta, aceptó el cargo. Temístocles era ahora un traidor condenado en ausencia. No podía volver a Atenas. No podía quedarse en ninguna ciudad griega aliada de Esparta. No tenía a dónde ir, excepto a Persia. Lo que hizo a continuación fue, dependiendo de cómo se mire, un acto de pragmatismo frío o la traición más grande de la historia griega. Temístocles se presentó ante Artajerjes, el nuevo rey persa, hijo del Jerjes a quien él había derrotado en Salamina. Le dijo quién era, le dijo lo que había hecho y le pidió refugio. Artajerjes, en lugar de mandarlo ejecutar, lo recibió con honores. Pasó un año aprendiendo persa con una dedicación que los cronistas registran con asombro, y luego fue nombrado gobernador de Magnesia, una próspera ciudad en la costa de Asia Menor. El hombre que había salvado a Grecia de Persia gobernaba ahora una ciudad persa, recibía rentas persas, comía en banquetes persas. La historia tiene un último giro. Años después, Artajerjes preparó una nueva campaña militar contra Grecia y le pidió a Temístocles que la liderara, que usara todo su conocimiento del terreno griego, de las ciudades, de las estrategias militares, para ayudar a conquistar lo que él mismo había defendido. Temístocles se negó. Según las crónicas, esa misma noche se envenenó. No quiso destruir lo que había construido, pero tampoco podía volver a defenderlo. Había llegado al único punto donde la ambición y el honor se cancelaban mutuamente, y eligió la única salida que le quedaba. Temístocles fue enterrado en Magnesia con honores de héroe persa. En Atenas, décadas después, sus descendientes pudieron volver, y la ciudad que lo había exiliado terminó reconociendo, con el tiempo y con la distancia, que había sido el más grande de sus ciudadanos. Pero ese reconocimiento llegó demasiado tarde, como casi siempre llega. La ambición de Temístocles no lo destruyó a él solo, destruyó su lugar en el mundo. Lo dejó sin ciudad, sin patria, sin bando.
en el medio exacto entre dos imperios que habían sido enemigos mortales. Ganó la batalla más importante de su época y no tuvo ningún lugar a donde ir con esa victoria. Creso, el hombre más rico del mundo antiguo y el oráculo que lo arruinó. Lidia, año 547 a.C. El hombre más rico del mundo está a punto de tomar la decisión más costosa de su vida, y lo va a hacer convencido de que los dioses lo respaldan. Para entender esta historia hay que entender dos cosas. La primera es lo que significaba ser Creso. La segunda es lo que significaba consultar el oráculo de Delfos. Creso era rey de Lidia, un reino en la costa occidental de lo que hoy es Turquía. Bajo su reinado, Lidia se convirtió en el primer estado de la historia en acuñar monedas de oro y plata puras. Eso no es un detalle menor. Creso básicamente inventó el dinero tal como lo conocemos, y lo hizo en su propio beneficio, acumulando una riqueza que no tenía parangón en el mundo conocido de la época. Su nombre se convirtió en sinónimo de riqueza absoluta en griego, en latín, en todas las lenguas del Mediterráneo. Cuando alguien quería describir a una persona increíblemente rica, decía que era rico como Creso. Esa frase llega hasta hoy. Pero Creso tenía un problema. Al este de su reino estaba creciendo el imperio persa bajo Ciro el Grande. Ciro había conquistado Media, Babilonia, y seguía expandiéndose. Era solo cuestión de tiempo antes de que sus fronteras tocaran las de Lidia. Creso tenía dos opciones: esperar y defenderse cuando llegara el ataque, o atacar primero mientras Ciro todavía estaba consolidando sus conquistas recientes. Era una decisión enorme, una decisión que podía cambiar el destino de su reino. Y Creso hizo lo que los reyes poderosos de la antigüedad hacían cuando enfrentaban decisiones enormes. Consultó al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era el centro religioso más importante del mundo griego. Una sacerdotisa llamada Pitia, sentada sobre una grieta en la roca del templo de Apolo, emitía profecías que los estados griegos y los reyes extranjeros pagaban fortunas por escuchar. Y Creso pagó más que nadie. Las crónicas registran los regalos que mandó a Delfos antes de su consulta: 117 ladrillos de oro puro, estatuas de oro macizo, cráteras de plata de capacidad enorme, una cantidad de riqueza que dejó al santuario atónito y agradecido. Luego mandó su pregunta: ¿debo atacar a Persia? La respuesta del oráculo fue la siguiente: si Creso cruza el río Jalis, destruirá un gran imperio. Creso escuchó esa respuesta y sintió lo que quería sentir: una promesa de victoria, un aval divino para la guerra, la confirmación de lo que ya había decidido hacer. Reunió el ejército más grande que Lidia había formado en su historia. Cruzó el río Jalis hacia territorio persa y encontró al ejército de Ciro esperándolo. La batalla de Pteria fue indecisa. Creso interpretó eso como una señal para retirarse, reorganizarse durante el invierno y volver con más fuerzas en primavera. Era una estrategia razonable. Lo que no calculó fue que Ciro no iba a esperarlo. Ciro lo siguió de inmediato. Atacó a Creso cerca de su capital, Sardes, antes de que pudiera reorganizarse. Usó una táctica que la caballería lidia nunca había enfrentado. Puso camellos al frente de su formación. Los caballos lidios, que nunca habían olido camellos, entraron en pánico y rompieron la formación. El ejército de Creso colapsó. Sardes cayó en 2 semanas. Creso fue capturado. Su reino dejó de existir. La profecía había sido perfectamente exacta. Si Creso cruzaba el río Jalis, destruiría un gran imperio. El gran imperio que destruyó fue el suyo. Eso es lo que el oráculo había dicho. Creso mandó mensajeros de vuelta a Delfos, preguntando cómo era posible que los dioses lo hubieran engañado de esa manera. La respuesta del oráculo fue impecable. No lo habían engañado. La profecía era verdadera. Que si Creso no había entendido a qué imperio se refería, eso era un problema de Creso, no de Apolo. El oráculo nunca se equivocaba porque nunca decía nada concreto. Sus profecías eran construcciones diseñadas para ser verdaderas sin importar el resultado. Si Creso ganaba, el gran imperio destruido era Persia.
Si Creso perdía, el gran imperio destruido era Lidia. Delfos llevaba siglos perfeccionando ese arte, y Creso, con toda su riqueza y toda su inteligencia, había pagado una fortuna para escuchar lo que quería escuchar. Hay un último detalle que las crónicas registran y que dice todo sobre Creso. Cuando Ciro lo capturó, ordenó inicialmente que fuera quemado vivo. Mientras las llamas comenzaban a encenderse, Creso gritó el nombre de Solón. Solón era un sabio ateniense que años antes había visitado la corte de Creso en su momento de mayor esplendor. Creso le había preguntado si había visto en sus viajes a alguien más feliz que él. Solón le había respondido que no se podía juzgar la felicidad de un hombre hasta el momento de su muerte. Creso lo había despedido con irritación. Ahora, desde la pira, entendía lo que Solón le había dicho. Ciro preguntó a quién llamaba. Cuando le explicaron la historia de Solón, Ciro ordenó apagar las llamas y mantuvo a Creso como consejero en su corte el resto de su vida. El hombre más rico del mundo antiguo terminó sus días dando consejos al hombre que lo había destruido. La historia de Creso no es solo una historia sobre la ambición. Es una historia sobre cómo la ambición nubla el juicio. Creso no perdió porque fuera estúpido. Perdió porque era tan poderoso y tan rico que nadie a su alrededor se atrevía a decirle lo que no quería escuchar. Pagó una fortuna por una profecía. Escuchó lo que quería escuchar y cruzó el río. La ambición sin límites no solo destruye a quien la tiene, primero lo ciega, y es esa ceguera la que hace el resto. Alcibíades, el hombre que traicionó a todos y sobrevivió a todo. Atenas, año 415 a.C. El político más brillante de Grecia acaba de convencer a su ciudad de lanzar la expedición militar más ambiciosa de su historia. Una flota enorme, un ejército poderoso, un objetivo glorioso. Sicilia. Nadie le preguntó demasiado si era una buena idea. Alcibíades lo decía con tanta seguridad y tanto carisma que era difícil no creerle. Ese era exactamente el problema. Para entender a Alcibíades hay que entender qué tipo de persona era. No era simplemente un político ambicioso, era algo más perturbador que eso. Era alguien que podía convencer a cualquier persona, en cualquier ciudad, de cualquier cosa, y que usaba ese don exclusivamente para su propio beneficio. Era sobrino de Pericles, el estadista más grande de Atenas. Había sido discípulo de Sócrates, el filósofo más importante de su época. Era extraordinariamente apuesto, extraordinariamente inteligente y completamente incapaz de subordinar su ambición personal a cualquier otra cosa. Sócrates, que lo conocía mejor que nadie, decía de él que tenía todas las condiciones para ser el más grande o el más destructivo de los hombres. Las dos cosas resultaron ser ciertas al mismo tiempo. La expedición a Sicilia fue idea suya. Atenas quería expandir su influencia al Mediterráneo occidental. Alcibíades vio la oportunidad y la empujó con todo. Sus rivales políticos, especialmente el general Nicias, advirtieron que era una aventura imprudente y costosa. Alcibíades los ignoró o los ridiculizó en la asamblea pública. Atenas votó a favor. Se preparó la flota más grande que la ciudad había enviado jamás. Y justo antes de la partida ocurrió algo que cambió todo. Una noche, alguien recorrió las calles de Atenas y mutiló todas las ermas. Las ermas eran estatuas religiosas con el rostro del dios Hermes que se colocaban en las esquinas y las entradas de los edificios. Eran sagradas. Destruirlas era un sacrilegio gravísimo. Nadie supo quién lo hizo,
Pero los enemigos de Alcibíades señalaron inmediatamente hacia él. Dijeron que era parte de sus excesos, de sus burlas a la religión, de sus fiestas donde supuestamente se parodiaban los ritos sagrados. Alcibíades pidió ser juzgado de inmediato antes de partir. Si era inocente, quería que se demostrara antes de irse. Sus enemigos rechazaron esa oferta. Prefirieron dejarlo ir a Sicilia y juzgarlo en ausencia, cuando estuviera lejos y no pudiera defenderse. Era una trampa, y Alcibíades lo sabía. La flota partió con Alcibíades como uno de sus 3 comandantes, pero a mitad de camino llegó un barco de Atenas con una orden de arresto. Debía volver a enfrentar los cargos de sacrilegio. Alcibíades embarcó hacia Atenas, pero a la altura del Peloponeso desapareció. No volvió a Atenas. Huyó a Esparta, el enemigo histórico de Atenas, la ciudad con la que llevaban décadas en guerra, el lugar que para cualquier ateniense representaba todo lo opuesto a su forma de vida. En Esparta, Alcibíades hizo lo que siempre hacía. Se adaptó completamente. Dejó de lado los lujos atenienses, se cortó el pelo al estilo espartano, comió el rancho militar espartano, entrenó con sus soldados y les reveló todo. Les explicó cómo derrotar a la expedición ateniense en Sicilia. Les recomendó enviar un general espartano a Siracusa para organizar la defensa. Les sugirió establecer una base permanente en territorio ateniense para cortar el suministro de la ciudad. Los espartanos siguieron cada uno de sus consejos. La expedición ateniense a Sicilia fue destruida completamente. Murieron o fueron esclavizados más de 40.000 hombres. Fue la mayor catástrofe militar de la historia de Atenas. Pero Alcibíades no duró demasiado en Esparta tampoco. El rey espartano Agis comenzó a sospechar que Alcibíades había seducido a su esposa, que el hijo que ella esperaba era suyo. La sospecha nunca fue confirmada del todo. Pero en Esparta, ese tipo de sospecha era suficiente para firmar una sentencia de muerte. Cuando Alcibíades se enteró de que había una orden para ejecutarlo, huyó, esta vez a Persia. En la corte persa se ganó la confianza del sátrapa Tisafernes, el gobernador de la región, y desde ahí ejecutó uno de los movimientos políticos más cínicos de toda su carrera. Empezó a negociar simultáneamente con Atenas y con Esparta, ofreciéndole a cada una el apoyo persa a cambio de ciertas condiciones. Era un juego de equilibrio imposible. Su objetivo real no era ayudar a ninguna de las dos. Era mantenerse indispensable para todos. Mientras tanto, en Atenas, su condena había sido levantada por facciones políticas que lo necesitaban. La ciudad estaba en crisis y algunos creían que solo Alcibíades podía salvarla. Volvió, con una flota, y ganó varias batallas navales importantes contra Esparta. Atenas lo recibió como un héroe. Era la tercera vez que cambiaba de bando, y cada vez el bando anterior lo había condenado a muerte. Pero la buena racha no duró. Uno de sus comandantes sufrió una derrota menor mientras Alcibíades no estaba presente. Sus enemigos políticos aprovecharon la oportunidad. Lo acusaron de negligencia. Atenas, agotada y desconfiada, lo destituyó. Alcibíades se exilió voluntariamente antes de que pudieran arrestarlo. Esta vez a Tracia, en el norte de Grecia, donde tenía propiedades personales. La guerra terminó con la derrota total de Atenas. Esparta impuso un gobierno títere en la ciudad. Uno de los primeros actos de ese gobierno fue pedirle a Persia que eliminara a Alcibíades. Los persas enviaron asesinos a su casa en Frigia. No se atrevieron a enfrentarlo directamente.
Lo rodearon de noche y prendieron fuego a la casa. Alcibíades salió corriendo entre las llamas con una espada en la mano. Los asesinos lo mataron a flechazos antes de que pudiera llegar a ellos. Tenía 46 años. Alcibíades traicionó a Atenas, traicionó a Esparta, traicionó a Persia. Y al final fue traicionado por todos ellos al mismo tiempo. Había pasado su vida entera convencido de que su inteligencia era suficiente para mantenerse por encima de las consecuencias de sus propias decisiones. Y durante décadas tuvo razón. Sobrevivió a condenas de muerte en 3 ciudades distintas. Cambió de bando 4 veces. Fue héroe y traidor y héroe de nuevo. Pero la ambición sin límites no solo te pone a todos en contra, te deja sin ningún lugar al que pertenecer. Alcibíades fue el hombre más capaz de su generación y murió solo, en una casa en llamas, en un país que no era el suyo, sin ninguna ciudad que lo reclamara como propio. Eso es lo que ocurre cuando la ambición no tiene dirección, solo velocidad. Si esta historia te acompañó esta noche, déjame un comentario contándome desde dónde la estás escuchando. Un like al video y suscribirte al canal me ayuda a seguir trayéndote historias como esta cada noche. Esto es Mitos de Almohada. Gracias por quedarte hasta el final. Descansa bien, donde sea que estés. Hasta la próxima noche.